Hola, vamos a resolver aquí el primer problema de máquinas asíncronas trifásicas. En primer lugar, tenemos un problema donde tenemos los datos de una máquina tetrapolar de 11 kilovatios, 400 voltios y 50 hercios. Nos facilitan la conexión del estator, que está en estrella, e igualmente el factor de potencia en régimen nominal, la resistencia por fase del estator que se ha medido externamente de 0,25 ohmios, las pérdidas mecánicas 200 vatios. Como veremos a continuación, no hay ningún dato que nos pueda hacer pensar que esas pérdidas van a ser variables, y un rendimiento también en régimen nominal del 87%. Se les realizan los dos ensayos a la máquina, una a rotor libre y otra a rotor bloqueado, para determinar los parámetros del circuito equivalente. En el ensayo rotor libre, que es el equivalente al ensayo en vacío del transformador, las medidas que se obtienen son de 400 voltios, 2,5 amperios y 800 vatios. Al rotor bloqueado, que sería el equivalente del ensayo en del ensayo en cortocircuito del transformador, las medidas fueron 95 voltios, 22,812 amperios y 1050 vatios. En ambos casos las medidas son trifásicas. Se pide determinar con las aproximaciones correspondientes los parámetros del circuito equivalente exacto utilizando las aproximaciones consideradas, como ya hemos dicho. Bien, vamos a proceder a resolver el problema. Comenzamos planteando el circuito equivalente. Nuestro circuito equivalente, como ya sabemos, va a ser el siguiente. Vamos a tener los parámetros R1 y X1 relativos al estator. Luego tendremos el circuito en derivación correspondiente al núcleo, y finalmente los parámetros del rotor referidos al estator. Bien, básicamente este sería nuestro circuito equivalente, donde esta sería la tensión V1, intensidad I sub 1, intensidad I sub 0, intensidad I'2. La tensión aquí sería la I sub 1, y ya con esto podríamos realizar la resolución del problema. Al igual que ocurría con los transformadores, el ensayo en vacío nos va a permitir obtener unos parámetros del circuito equivalente, y el ensayo en corto nos va a permitir determinar otros parámetros. Quizá es conveniente también plantear el balance de potencias de la máquina, sabiendo que esta es la potencia de salida, esta es la potencia de entrada, y las pérdidas que van a existir pues van a ser las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el hierro fundamentalmente producidas por el campo magnético creado por el estator, y las pérdidas en el cobre del rotor. Habría que considerar también las pérdidas mecánicas, si esa PU que hemos puesto ahí se refiere a la potencia mecánica de salida de la máquina. Estamos considerando la máquina en modo motor. Vamos a determinar en primer lugar los parámetros del circuito en derivación formado por RFE y XMU. En esta situación, la máquina está funcionando a lo que se denomina rotor libre,
Es decir, la máquina no está arrastrando ninguna carga mecánica. Por lo tanto, la potencia que está desarrollando la máquina es cero. Esto quiere decir que si nos fijamos en el circuito equivalente, sabemos que esta potencia la hemos llamado potencia mecánica interna, y a esta potencia electromagnética, pues del diagrama del balance de potencia sabemos que la potencia mecánica interna será igual a las pérdidas mecánicas, dado que la potencia de salida es nula. Podemos hacer también, basándonos en el balance de potencia, pues una relación entre todas las potencias consideradas a rotor libre, o como se suele decir por analogía con el transformador, con la máquina en vacío. Entonces tendremos que la potencia de entrada en vacío será las pérdidas en el cobre también en vacío más las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre 2 en vacío más las pérdidas mecánicas, dado que la potencia 1 dado que la potencia de salida es 0. En esta situación de vacío, dado como la potencia de salida es 0, de la teoría sabemos que el deslizamiento es muy cercano al valor de sincronismo, al valor 0. Por lo tanto, la intensidad que circularía por I'2, por la rama, referida al rotor, es decir, la intensidad I'2, que la podríamos calcular como el cociente entre el valor S1 y la impedancia de toda la rama, al ser el deslizamiento muy cercano a 0, tendremos que todo este término va a ser pues muy grande, no va a ser infinito, pero vamos a representarlo así, va a tener un valor muy grande, y por lo tanto en esta situación la intensidad I'2 va a ser muy cercana a 0. Por lo tanto podemos considerar que a rotor libre las pérdidas en el cobre, que serían pues 3 veces el valor de la resistencia por el cuadrado de esa intensidad, sería un valor relativamente muy pequeño. Tendríamos el cuadrado de un número muy pequeño, sería un número aún más pequeño. Por lo tanto, las pérdidas en el cobre del rotor son despreciables. En consecuencia, este valor de potencia es nulo. Este ya dijimos también que era nulo, y en la relación que hemos escrito aquí pues tenemos que este término también es despreciable. Bueno, pues tenemos ya una relación entre potencia de entrada, pérdidas en el cobre, potencia en el hierro y pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas las sabemos puesto que son un dato. Las pérdidas mecánicas del enunciado sabemos que son 200 vatios. Por lo tanto sabemos este término de aquí. De los datos del problema también sabemos que en vacío la potencia de entrada son 800 vatios. Por lo tanto también conocemos esta potencia de acá. Solamente nos quedaría por calcular las pérdidas en el cobre del estátor en situación de vacío para poder determinar la potencia en el hierro. Las pérdidas en el cobre del estátor en situación de vacío pues sería 3 veces el valor de la intensidad por el valor de la resistencia,
por el valor de la intensidad que la atraviesa en la situación de vacío al cuadrado. La resistencia de cada fase se ha medido con ayuda de algún instrumento de medida directamente, y es un dato que se nos facilita y es 0,25 ohmios, y la intensidad de vacío es un dato también que se facilita a partir del ensayo de rotor libre. Por lo tanto, nos queda que la potencia que se pierde en el cobre en vacío es de 4,69 vatios, una potencia pequeña puesto que la máquina está consumiendo poca intensidad. De la ecuación que relaciona las potencias, de esta ecuación de aquí, ya podemos despejar la potencia que se disipa en la resistencia RFE, que será pues la potencia de entrada menos la suma de todas las potencias del lado derecho del igual de esa expresión, excepto PFE, como es lógico. Sería la potencia en el cobre más las pérdidas mecánicas, que ya hemos dicho que son de 200 vatios. Esta potencia en el hierro sería de 595,3 vatios. Tenemos ya la potencia que se disiparía sobre RFE. Vamos a pasar de página. Entonces, en nuestro circuito equivalente, que vamos a recordar aquí en la parte de la izquierda, dado que la intensidad hacia la rama que representa el rotor hemos dicho que es nula, podemos prescindir de ella, y tendríamos aquí pues que a partir de la potencia disipada en la resistencia, pues determinar el valor de esa resistencia. Vamos a hacer una aproximación, y es debido a que la intensidad en la experiencia, en la medida a rotor libre, es relativamente pequeña. Vamos a suponer que pues la caída de tensión sobre la impedancia 1 va a ser lo suficientemente pequeña para admitir que V1 y S1 toman valores muy cercanos. Esto nos ayuda a poder calcular el valor de RFE. En la máquina hay que hacer algunas aproximaciones. Si no se realiza los cálculos por Kirchhoff, que requiere un gran número de cálculos, hay que realizar este tipo de aproximaciones. Entonces, la potencia que acabamos de calcular, de 595,3 vatios, que es la potencia que se desarrolla sobre la resistencia RFE, pues sería aproximadamente 3 veces la tensión V1 al cuadrado partido del valor de esa resistencia. Despejando, tendremos que será pues 3 por la tensión V1 al cuadrado. Recordar que siempre hay que expresar la tensión en valores por fase. Cuando tengamos expresiones donde aparezcan los parámetros del circuito equivalente por fase, hay que expresar los valores de las magnitudes eléctricas en sus valores por fase. Y al ser una máquina, como hemos comentado, que está en estrella, el estator, la tensión por fase estatórica hay que dividirla por raíz de 3. Dividido de la potencia, y nos sale una resistencia de 268,77 ohmios. Esta es por tanto nuestro primer parámetro calculado del circuito equivalente. En el circuito paralelo que hemos calculado, pues vamos a redibujarlo aquí.
este circuito paralelo que tenemos, que estamos operando sobre él, sabemos que la intensidad que entra, vamos a dibujarla en rojo, es la que llamamos intensidad de vacío, y esta se divide en la intensidad que pasa por la resistencia y la intensidad que pasa por la reactancia. Pues podemos calcular en este circuito o afirmar que la potencia que entra en el mismo, que será toda la potencia que se disipe en la resistencia, puesto que la reactancia es ideal, y en una reactancia ideal sabemos que no existe disipación de potencia, pues se puede poner igual a 3 veces el valor de la tensión, que estamos diciendo que aproximadamente va a ser V1, por el de la intensidad, por el factor de potencia, el coseno de phi de estas dos magnitudes. Despejando el coseno de phi, nos quedaría la potencia eléctrica dividido de 3 veces por aproximadamente el valor de la tensión. Recordamos que tiene que estar expresado en valor por fase, por el valor de la intensidad, que es 2,5 amperios, puesto que es la intensidad entrante en el ensayo a rotor libre, dado que, como hemos dicho, I'2 es prácticamente nula. El coseno, por lo tanto, resulta pues un valor de 0,3437. Ya sabemos el coseno del ángulo que forma V e I en este circuito paralelo, pues actuando igual que hacíamos con el transformador, pues sabemos que lo que procedería ahora para calcular la reactancia sería obtener la intensidad que pasa por ella, la intensidad magnetizante, que podemos obtenerla pues multiplicando la intensidad entrante por el seno de ese ángulo. La intensidad entrante eran 2,5 amperios y el seno, sabiendo la relación existente siempre entre senos y cosenos, pues tomaría este valor. Tenemos por tanto esta intensidad 2,348, la circulante por la reactancia. Por lo tanto, el valor final de la reactancia se puede obtener dividiendo la tensión sobre ella entre la intensidad que la atraviesa. La tensión sobre ella, estamos tomando el valor aproximado de la tensión de entrada. La intensidad que la atraviesa es la que acabamos de calcular. Por lo tanto, la reactancia resultante es este valor de aquí. Ya tenemos el segundo valor de los parámetros del circuito equivalente. Vamos a pasar a continuación a calcular el resto de parámetros, los parámetros longitudinales del circuito equivalente. Pasamos a una nueva página y volvemos a dibujar el circuito equivalente exacto. Ya tenemos ya conocemos el valor de 2 de sus parámetros. Bueno, realmente conocemos el valor de 3, puesto que el valor de R1 es conocido ya también, puesto que se ha medido externamente. RFE lo conocemos y XMU lo conocemos, y R1 también, como hemos dicho. Para calcular los valores de los parámetros longitudinales hay que hacerle un segundo ensayo al transformador, que es el ensayo a rotor bloqueado. El ensayo a rotor bloqueado es el equivalente al ensayo en cortocircuitos del transformador. Consiste en aplicar una tensión reducida al motor y bloquear mecánicamente el rotor hasta hacer pasar una intensidad por el estator,
Normalmente se intenta alcanzar la intensidad nominal, una intensidad lo más grande posible, y se realizan las medidas de tensión, potencia e intensidad. Bien, nosotros en el enunciado que nos han facilitado, pues nos facilitan esas tres medidas. Las tres medidas realizadas pues han sido 95 voltios de tensión, una intensidad de 22,812 amperios y una potencia de 1050 vatios. Vamos a hacer alguna consideración también con respecto a este ensayo a rotor bloqueado. Si el rotor está bloqueado, la velocidad del eje pues vale 0 y por lo tanto el deslizamiento es la unidad. Entonces R'2 partido por S es sencillamente R'2 en este circuito equivalente. En esta situación la rama que representa el rotor pues presenta en modo motor la impedancia más pequeña, puesto que de los dos parámetros R'2 partido por S y X'2, de estos dos parámetros el que varía con la velocidad, con el deslizamiento, es el de resistivo, el otro es constante, y en este caso en modo motor toma el valor más pequeño, el valor para S igual a 1. Por lo tanto, en esta situación es una situación donde en modo motor, que es como se ensaya la máquina, pues I'2 toma el valor más grande, es decir, es la situación donde I'2 va a ser considerada suficientemente grande con respecto a la intensidad de vacío. Entonces, lo que se presupone, la aproximación que se realiza en este ensayo es la de presuponer, vamos a dibujar aquí IV, la de presuponer que podemos despreciar el circuito paralelo. Ya sabemos que estamos cometiendo cierto error, no hay opción para poder analizar la máquina de otra forma, y entonces el circuito anterior se nos reduce a un circuito pues serie constituido por cuatro elementos resistivos: R1, X1, R'2 y X'2, donde esta es la tensión del ensayo. Vamos a escribirla en rojo. Esta es la tensión del ensayo en rotor bloqueado. Vamos a utilizar el subíndice cortocircuito, igual que hacíamos para el caso del transformador. En este circuito ya conocemos nosotros el valor de uno de los parámetros. R1 lo hemos medido externamente con un ómetro o con un procedimiento de voltímetro y amperímetro, y nos da 0,25 ohmios. Bien, pues el procedimiento sería pues el siguiente. A la vista de este circuito equivalente, nosotros podemos llamar RCC a la suma de R1 más R'2, como hacíamos con el transformador, y la potencia sobre esta resistencia, la potencia sobre RCC, pues evidentemente será toda la potencia que entre en el ensayo en corto, puesto que estamos despreciando el circuito paralelo. Esa potencia sería 3 veces el valor de esta resistencia por la intensidad entrante al cuadrado en el ensayo a rotor bloqueado. Esa sería esta intensidad de aquí, que coincidiría con la intensidad I'2 también para este ensayo. Bien, ¿qué sabemos en esta expresión? Pues en esta expresión conocemos la potencia y conocemos la intensidad. Pues podemos calcular el valor de la resistencia RCC. Sería valor de la potencia, hemos dicho que era, ahí lo tenemos ahí arriba, 1050 vatios, dividido de 3 y dividido de la intensidad 22,812 al cuadrado. Esto resulta, pues aquí lo tengo, 672,6
por 10 elevado a menos 3 ohmios. Como RCC es R1 más R'2 y R1, repito, ya se ha medido, R'2, por lo tanto, será este número menos 0,25. Por lo tanto, R'2 nos resultará pues 0,4226 ohmios. Ya por tanto tenemos los valores tanto de la R1, que realmente era un dato, como de R'2. Con objetos de que pueda aparecer aquí todo, vamos a mover un poco los cálculos hacia arriba para que podamos calcular el valor de X y nos quede todo en una sola hoja. Bien. El valor de la reactancia, al igual que hacíamos con el transformador, el valor de la reactancia la podemos calcular a partir del valor de la impedancia. Nosotros sabemos que en este circuito que tenemos aquí, el valor de la impedancia total pues será la tensión partido de la intensidad. Y por supuesto que esa impedancia será, el módulo será pues la raíz cuadrada de la parte resistiva al cuadrado menos la parte reactiva al cuadrado. Pues al igual que hacíamos con el transformador, podemos decir que la reactancia XC, que vamos a llamar XC a la suma de X1 más X'2, pues será igual a la raíz cuadrada de la impedancia ZCC, que se la obtenemos como cociente entre la tensión y la intensidad entrante en el ensayo, menos el valor de la resistencia RCC, también al cuadrado, y todo esto nos da pues un valor de reactancia. ...2,308 ohmios. El problema que se tiene ahora es saber cuánto vale X1 y X'2. Esto ya es un problema un poco más avanzado y existe cierta normativa del IE cubo y de otras entidades normalizadoras de cómo definir los valores X1 y X'2. Nosotros en general vamos a seguir el criterio que en gran número de máquinas ocurre, de que los valores X1 y X'2 van a ser iguales, relativamente parecidos. Por lo tanto, eso implica que el valor de estas dos reactancias pues será el valor de la reactancia obtenida anteriormente dividido por 2. En consecuencia, X1 y X'2 tomarán el valor de 1,154 ohmios. De todas formas, este será el último valor de parámetro buscado en este problema. De todas formas, no hay que preocuparse mucho a este respecto, puesto que en la mayoría de las ocasiones nosotros vamos a necesitar el valor de XC suma y no concretamente el valor específico de X1 y X'2. Por lo tanto, no nos preocupa tanto qué valores toma X1 y X', particularmente cada uno de ellos, y sí el valor suma. Y con esto pues termina la resolución.